Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A partir de este momento estamos iniciando con la grabación para nuestra clase del día de hoy, muchachos. Bien, un temita en relación a las extensiones que creo que ya lo hemos conversado en la clase anterior. Cambiaron un poco los criterios, les hice conocer acerca de esto en horarios de la mañana, les pasé una notificación. Entonces, los criterios van a cambiar un poquito. La calificación mínima es de 90 puntos como promedio del primer y segundo parcial. Y por otro lado, deben cumplir con una participación o con una asistencia, en todo caso, del 100% de todo el semestre, ¿no? Incluyendo hasta el último día de clases. Entonces, si ustedes cumplen con esas condiciones, estarían siendo acreedores a un total de 100 puntos para esta última parte de la materia, lo que significa que ya no tendrían que presentar prácticas ni al final, sino que automáticamente se les estaría consignando el 100% de la nota. ¿Ok? Entonces, supongo que a estas alturas todos ustedes ya han verificado sus calificaciones en el CIU. Entonces, en función a eso, ya ustedes tienen conocimientos y estarían cumpliendo con esta condición en particular. ¿Ok? Bien, eso por una parte, chicos. Nosotros tendríamos que estar teniendo clases más o menos por un lapso de 2 semanas más. Vamos a tener algunos ejercicios más. De hecho, el día de hoy les voy a estar dando a conocer algunos nuevos ejercicios que se van a incluir en la práctica final también. Entonces, es importante ir trabajando en estos ejercicios para que así podamos estar todos a la par. ¿Ok? Bien, eso era de principio lo que quería indicarles. Entonces, ahora sí vamos a proceder primeramente con un breve repaso acerca de los puntos que estuvimos viendo en nuestra clase anterior. Entonces, una actividad que habíamos realizado antes de finalizar la anterior clase era que ustedes puedan informarse acerca de las características de la arquitectura Transformer, ¿no? Algo que nosotros indicábamos de principio era que esta arquitectura Transformer estaba basada en el concepto de atención, ¿no? En el concepto de atención. Y en este contexto de la atención, nosotros teníamos básicamente dos tipos de atención, ¿no? ¿Alguien podría mencionar qué tipos de atención teníamos en general? La voluntaria e involuntaria. ¿Correcto? Entonces decimos que la atención es involuntaria cuando nosotros solamente seleccionamos un elemento debido a sus características distintivas. Puede ser un color diferente o alguna característica que haga que el objeto sobresalga frente a otros que nosotros tenemos. Entonces, lo que nosotros tendemos a hacer es involuntariamente volcar nuestra atención a este tipo de objetos, ¿no? Eso es lo que hacemos. Pero por otra parte teníamos también la atención voluntaria, que es algo que se refiere, ¿no es cierto?, un concepto que se refiere a algo que nosotros queremos voluntariamente atender, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos realizando la lectura de un libro, eso es algo que voluntariamente nosotros hacemos, ¿no? Tomamos el libro y empezamos a tomar apuntes o bien a familiarizarnos acerca de la temática del libro como tal. Eso es algo que nosotros voluntariamente hacemos. Entonces, en todo este tema de la arquitectura Transformer, podemos decir que es bioinspirado en el sentido en que busca imitar los aspectos de atención que normalmente nosotros encontramos en los seres humanos, ¿no? Lo que es la atención involuntaria y la atención voluntaria. Entonces, tanto la atención involuntaria como la voluntaria se las expresa a través de una ecuación matemática que se constituye en la piedra angular de todo lo que es la arquitectura Transformer. ¿Ok? Bien, pero dentro de esta expresión matemática que define la atención,
en el ámbito de las redes Transformer, tenemos varios elementos. Habíamos indicado de que dentro de un attention pooling, que es un conjunto de varios elementos que componen la atención, tenemos en primera instancia lo que son las llaves, que son el equivalente a la atención no volicional o a la atención involuntaria, ¿no? Tenemos las llaves en ese sentido. Entonces, en una arquitectura atencional, tales como por ejemplo la Transformer, las llaves se constituyen en la atención involuntaria, ¿ok? Por otra parte, tenemos también la atención voluntaria, que está dada a través de los queries, ¿no? Entonces, hasta ahí tenemos lo que son las llaves y tenemos también los queries, ¿no? Entonces, las llaves son la atención involuntaria y los queries son la atención voluntaria, ¿ok? Bien, y por otra parte vamos a tener un set de valores. En este caso nosotros podemos referirnos a, qué sé yo, a un conjunto de vectores que tenemos en un dataset que está vectorizado, ¿no es cierto? En un dataset de palabras que está debidamente vectorizado. Entonces, nuestro modelo, una vez que nosotros obviamente tengamos un entrenamiento del mismo, nuestro modelo va a tener la capacidad de poder atender a diversas partes de este set de valores que nos dan. ¿Ok? Entonces, podemos decir que el concepto de atención propia o self-attention es básicamente la definición misma, es la piedra angular de todo aquello que define la arquitectura Transformer, ¿no? Entonces, self-attention compone estos tres elementos que nosotros describíamos hasta ahora. Tenemos las llaves, tenemos los queries y también tenemos los valores. Un aspecto que nosotros mencionábamos en la clase anterior es que un modelo Transformer funciona más o menos de esta manera. Habíamos hecho una pequeña analogía casi al finalizar la clase. Supongamos de que nosotros tenemos una serie de píxeles. Los modelos Transformer, por si acaso chicos, están perfilando también muy bien en lo que es el tema de imágenes, no necesariamente secuencias, ¿no? Como por ejemplo textos, entre otros, sino que también se está investigando su uso en torno a lo que es clasificación de imágenes, entre otros, con muy buenos resultados, valga mencionar, ¿no? Inclusive ya se habla de la posibilidad que dentro de unos años, en lugar de redes convolucionales, estemos utilizando transformers, tal como ya acontece hoy en día con lo que son las redes convolucionales, con las redes recurrentes en realidad, ¿no? Se ha venido a demostrar que la arquitectura transformer se desempeña muy bien y es ya básicamente, diríamos, un reemplazo de las redes recurrentes, ¿no? Dentro de unos años, básicamente se va a hablar solamente de transformers para cualquier cosa que tenga que ver con textos y con series de tiempo. Pero volviendo a esto que les indicaba con anterioridad, supongamos que tenemos, por ejemplo, una imagen que está compuesta por varios elementos. Entonces, nosotros anteriormente hemos visto cómo trabajan las convoluciones. Las convoluciones funcionan sobre grupos de valores. Por ejemplo, me voy a referir a este primer grupo de valores y extraen información regional de este vecindario, ¿no? De este vecindario. Entonces, aquí puede estar, por ejemplo, contenido el borde de una imagen o puede haber información acerca de variación de colores, etcétera. Entonces, un kernel convolutivo tiene la capacidad de poder, pues, extraer la información que está dentro de este vecindario y almacenarla en un feature map, ¿no? Que es algo que veíamos en el tema anterior. Pero, ¿cómo funciona la atención como alternativa a lo que ya hemos visto en otros casos? Supongamos que tenemos nuevamente este mismo vecindario de puntos
Supongamos que tenemos nuevamente este mismo vecindario. Y la forma en que la atención va a funcionar es, por ejemplo, se va a prestar atención a este primer píxel, luego a este otro, luego a este de acá y luego a este, ¿no? Dependiendo de la relevancia que tengan estos píxeles dentro de un contexto determinado. Entonces, vean ustedes que mientras la convolución toma grupos de puntos, grupos de píxeles, la atención es más selectiva. La atención solamente se concentra en píxeles que son relevantes para poder, por ejemplo, extraer información acerca de variaciones, entre otros, ¿no? Entonces, esta es una de las razones por las cuales la arquitectura Transformer, o por lo menos de acuerdo a lo que indican los autores, ¿no es cierto?, de este tipo de métodos, es que se están perfilando inclusive mejor que las redes convolucionales que ya conocemos, ¿no? Entonces, otros aspectos, otras fortalezas que tienen las arquitecturas Transformer frente a las redes convolucionales es que inclusive almacenan información acerca de las coordenadas de dónde se ha visto algún objeto, ¿no? Entonces, tienen esa capacidad, más allá de poder decir si es que en la imagen había o no, por ejemplo, una casa, la arquitectura Transformer te puede decir dónde específicamente está la casa, ¿no? Que es, digamos que una limitación que teníamos antes en las redes convolucionales. La red convolucional te va a decir, bueno, en esta imagen hay una casa, ¿no? Tenemos un objeto ahí, pero específicamente no te va a decir dónde está. Entonces, las arquitecturas Transformer, ya desde su construcción, te permiten determinar este tipo de información, ¿no? Pero bueno, en relación a lo que es imágenes, todavía se está haciendo mucha investigación. Las redes convolucionales funcionan muy bien, ¿no es cierto? Así que van a seguir unos buenos años todavía. Pero para darles una referencia, Transformer se está perfilando también en ese contexto. En el ámbito de las redes de las redes recurrentes, que es lo último que hemos estado viendo, la información llega de esta manera. Primeramente, se alimenta un primer dato, ¿no es cierto? Tenemos un primer dato acá, luego se alimenta el siguiente, luego el siguiente y así, ¿no? Este proceso es lo que nosotros conocíamos como propagación en el tiempo, ¿no? Entonces, en el proceso de aprendizaje de estas redes recurrentes, había una retropropagación desde el último tiempo hasta el primero, ¿no? Pero la forma en la cual una red recurrente lee los datos es así, ¿no? Primero este de acá, luego este otro, luego este, luego este y luego este. ¿Ok? Una arquitectura Transformer va a tomar los datos de esta manera. Primeramente puede enfocarse en esta entrada, luego digamos en esta otra, ¿sí? Luego en la tercera, ¿sí? Luego de ella puedo volver acá, luego puede volver nuevamente a este otro punto y así. Al final, una arquitectura Transformer va a prestar atención a aquello que es más relevante dentro de una secuencia, ¿ok? Entonces, de alguna manera rompemos esta secuencialidad que teníamos al principio, ¿no es cierto? Rompemos de alguna manera esa secuencialidad que teníamos al principio en las redes recurrentes, ¿no? Donde primeramente ingresaba el primer dato, luego el segundo, el tercero y así, ¿no? Entonces, habíamos visto que en el ámbito de las redes recurrentes, el hecho de que nosotros tengamos secuencias muy largas de datos es un problema, porque llegado el momento vamos a incursionar sí o sí en lo que es el desvanecimiento de gradientes, o bien en la explosión de gradientes, ¿no? Ahora, hay varias formas en las cuales podemos lidiar con ese tipo de escenarios. Cuando tenemos explosión de gradientes, ¿qué es lo que se hace, chicos, para poder mitigarlo? Se aplica un término de regularización.
No. Cuando tenemos este problema del exploding gradient, aplicamos una técnica que ustedes han visto en un ejemplo anterior de redes recurrentes, que es el clipping, ¿verdad? Entonces, el clipping es un corte que nosotros le aplicamos al valor del gradiente. En lugar de que esté entre 0 y 1.000.000, lo ponemos, por ejemplo, entre -1 y 1, ¿no? Entonces, no se va a pasar de ese rango de valores, porque si tenemos valores muy grandes de gradiente, entonces corremos el riesgo de ingresar en un overflow computacional, que es algo que queremos evitar para garantizar la convergencia de nuestro modelo, ¿no? Eso es para el escenario del gradient explosivo, ¿no? Pero teníamos también la posibilidad del otro escenario, ¿no? Que era el vanishing gradient, es decir, el gradiente que se desvanece, ¿no? Entonces, en este otro escenario del vanishing gradient, ¿qué era lo que se hacía? ¿Cómo se podía mitigar eso? ¿Recuerdan, chicos? Para el tema del vanishing gradient, el tratamiento es más arquitectural, ¿no? Las redes RNN que vimos al principio eran más propensas a este tipo de problemas, ¿no? Al vanishing gradient. Pero cuando ya utilizamos arquitecturas tales como LSTM, entonces ahí de alguna manera estamos mitigando esa situación del vanishing gradient, ¿no? Porque recuerden ustedes que la arquitectura LSTM tiene varios elementos. Tiene una memoria selectiva, si ustedes quieren, ¿no? Una memoria selectiva. Entonces, solamente lo que es más importante se queda en la secuencia, lo demás se lo va descartando, y lo que es más relevante, más bien lo realzamos. Entonces, LSTM tiene dentro de sí una serie de elementos que permiten realzar el valor de aquellos elementos en la secuencia que son más importantes, ¿no? Entonces, en Attention podría decirse que algo de eso se ha rescatado. En Attention sí lo que estamos buscando es hacer que lo más importante en la secuencia pueda prevalecer. Ese es el contexto mismo de cómo trabaja Transformer, ¿no? Pero hay un problema con LSTM, ¿sí? LSTM es acrónimo de Long Short Term Memory, ¿no es cierto? Pero como lo dice uno de los autores de la arquitectura Transformer, en realidad nuestras secuencias no pueden ser muy largas, ¿no? Porque de todas maneras el STM va a incurrir en un escenario de desvanecimiento de gradiente, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos muchos datos, cuando ya estamos hablando inclusive de textos que vienen de sitios de la talla de Wikipedia, entonces ya nos quedamos cortos con los modelos que tradicionalmente conocíamos, ¿no? Tales como, por ejemplo, RNN, LSTM, GDU, ¿no? Entonces, es así que pues se da cabida a este tipo de arquitectura Transformer, que ya ha venido demostrando muy buenos resultados, por lo menos en lo que es textos en general, ¿sí? Entonces, se podría decir que ya casi son un reemplazo de las redes recurrentes en todo aquello que tiene que ver con textos hoy en día, ¿no? Por lo menos los nuevos proyectos que se van desarrollando en torno a lo que es clasificación de textos, lo más probable es que estén desarrollados con arquitecturas Transformer, ¿no? Entonces, podemos decir que arquitecturas tales como GPT y BERT, que vamos a ver más adelante en esta semana, pues todas ellas están basadas en Transformer, ¿no? En algunos casos van a ser solamente una partecita del Transformer, en otros casos van a ser un Transformer completo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con esto, chicos? Sí, Bien. Ok. Entonces, algo que habíamos también mencionado en la clase anterior es que la arquitectura Transformer está compuesta de varios elementos.
De hecho, algo que me gustaría que podamos ver ahora, muchachos, es un ejemplo que en gran medida ya está implementado. Este ejemplo es de acceso libre, ha sido desarrollado por los mismos creadores de TensorFlow, lo vamos a ver, y me gustaría que algunas partecitas las podamos desarrollar paso a paso para poder pues tener un mejor conocimiento de dónde se integran las cosas en una arquitectura transformer. Y luego les voy a pedir a ustedes que estudien un poquito más a fondo ese notebook para que pues estén, para que puedan tener una mejor referencia de qué se está haciendo ahí. Una arquitectura transformer, habíamos dicho que está compuesta de varios elementos. Antes de ver el conjunto, vamos a hacer referencia a cada uno de los elementos que integran transformer. Entonces, el mínimo elemento, pongámoslo así, que integra transformer es aquello que conocemos como atención de producto punto escalado, ¿sí? Scale.productAttention. Entonces, esta es la mínima unidad que podemos encontrar en una arquitectura transformer. Una arquitectura transformer podemos decir que se compone de varios de estos elementos, de un Scale.productAttention. Entonces, ¿en qué consiste esto? Como su nombre ya lo indica, este es un producto escalar de los diversos elementos que componen la atención conceptualmente, según lo que hemos indicado en clases anteriores. Entonces, este va a ser un producto del query, que decíamos que era la atención voluntaria, ¿sí? La llave, ¿no es cierto? O el conjunto de llaves, que es la atención involuntaria, ¿no? Aquí ya podemos ver que hay un producto punto, ¿no? Ustedes saben que cuando multiplicamos dos matrices, estamos realizando un producto punto. Por eso es que esta atención se conoce como atención producto punto. Y esto lo vamos a dividir entre la profundidad de los elementos de estos tensores que están acá, ¿no? Del Q y del K. ¿Okay? Esto por temas de que a veces el producto puede resultar siendo muy grande, entonces tenemos que buscar alguna forma de escalar esto para evitar que se tengan valores prohibitivamente altos en la atención, ¿no? Entonces, esto nos va a dar como resultado una función softmax que va a ser una distribución de probabilidad sobre las llaves, ¿sí? Sobre las llaves de nuestra atención. Y esto se va a multiplicar por los valores, ¿ok? Típicamente, cuando nosotros trabajamos con arquitecturas transformer, estos tres elementos van a ser lo mismo. La primera capa del encoder, en realidad, hace que estos tres valores sean lo mismo, ¿sí? Y luego, cuando tenemos que conectar con la siguiente capa, ya es otra cosa, ¿no? Entonces, siempre vemos nosotros que los multi-head attentions que están acá tienen tres conexiones de entrada. Entonces, esas tres conexiones vienen del query, de la llave y del valor. Eso es lo que representa estas tres conexiones que ustedes pueden ver de entrada a los attentions, ¿no? Que están acá. Entonces, de esa manera es como nosotros definimos la atención del producto punto. Como les decía, esto es lo mínimo que nosotros vamos a ver en una arquitectura transformer. Entonces, en la forma de un grafo computacional, nosotros podemos definir esta atención producto punto de esta manera, ¿no? Entonces, se multiplica el query con la llave, realizamos el escalamiento a través de la raíz cuadrada de la profundidad de sub k, y luego, opcionalmente, le podemos aplicar una máscara. ¿En qué consiste esto de la máscara? Recuerden ustedes de que attention no solamente se fija en el historial, se fija en lo que está adelante también, le presta atención a todo lo que está en la cadena de entrada, ¿no? Entonces, cuando nosotros ya estamos realizando una decodificación del texto, lo que nosotros queremos es que esta decodificación se realice sobre las palabras que están antes, ¿sí? No sobre lo que está después. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aplicarle un masking
a las palabras que están después de lo que estoy evaluando en la secuencia, porque eso no me interesa, ¿no? Entonces, el masking se lo aplica en la capa del decoder para que nuestra atención solamente se concentre en lo que estaba antes, ¿no? Que no tiene sentido que si yo estoy traduciendo, por ejemplo, un texto del español al inglés, no tiene sentido que mi decodificador traduzca lo que está después, tiene que traducir lo que estaba antes, ¿no es cierto? Entonces, por ello es que le aplicamos una máscara al decodificador para que éste solamente se enfoque en lo que está por detrás. Y luego de esto viene la función softmax, que es esta de acá, y finalmente el producto con el valor, ¿no? Entonces, siempre en un conjunto de atención nosotros vamos a ilustrar estos tres elementos, ¿no? El query, la llave y el valor. Todos estos son tensores. Típicamente se espera que tengan la misma dimensionalidad, ¿no? Tal como vamos a ver más adelante en el ejemplo. Entonces, a partir de esta mínima expresión, nosotros ya podemos construir aquello que se conoce como atención de multicabecera, multi-head attention. Un multi-head attention en realidad es una concatenación de varias atenciones producto punto, como la que vimos con anterioridad, ¿no? Es como si se empalmaran varias de estas atenciones producto punto que anteriormente les describía, ¿no? ¿Y cuál es el motivo por el cual nosotros queremos que hayan varias de estas atenciones empalmadas? Porque cada una de ellas se va a enfocar en una parte del texto, en una parte de los datos que nosotros estamos analizando. Y de acuerdo a lo que los autores de attention indican, eso le da una capacidad predictiva mucho más grande a los transformers, ¿no es cierto? Recuerdan ustedes que cuando trabajamos con LSTMs para sentiment analysis, le entregábamos todo el embedding a nuestro modelo, pero este no tenía forma de poder concentrarse solamente en partes más específicas, ¿no? Del vector que le dábamos, del embedding. Entonces, attention lo que hace es, se concentra no solamente en el embedding completo que le damos. A partir de ahora, cuando nosotros hablemos de embedding, nos estamos refiriendo a la palabra como tal, ¿sí? Una palabra es un embedding, es un vector, ¿no? De un tamaño determinado. Entonces, multi-head attention tiene la capacidad de poder enfocarse en partes de este vector, ¿sí? Por ejemplo, los elementos 1, 2 y 3 de mi vectorcito, luego el 3, 4 y el 5 y así. Entonces, de este modo la atención inclusive es más granular en el sentido en que no solamente nos estamos enfocando en todo el embedding, sino en partes específicas de él. Entonces, suponiendo, por ejemplo, que yo tengo un embedding, lo voy a ilustrar de esta manera. Obviamente estos círculos que estoy dibujando acá son números reales, ¿no? Entonces, multi-head attention va a tener la capacidad de enfocarse en partes de este vector, de este embedding que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cabeza de la que tenemos acá se va a enfocar en estos dos, ¿no? La otra se va a enfocar en estos dos elementos, la otra se enfoca en este. Tal vez sería bueno tener un número par, que voy a hacer uno más, y la otra cabeza se va a enfocar en estos dos. Entonces, vean ustedes que la atención inclusive se concentra no solamente en el embedding completo, sino en partes de él, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Cada una de estas partes del embedding la voy a entregar a una cabeza del multi-head attention, ¿no? A una de las atenciones que está ahí, ¿sí? Y cada una de ellas, va a realizar predicciones sobre esa parte específica y al final se van a empalmar a través de una concatenación y esa concatenación la voy a alimentar a un clasificador. ¿Ok? Entonces, ese es el propósito principal, es así como funciona este tema del multi-head attention. Ahora, algo que conviene destacar acá, muchachos, es que cada cabeza, ¿sí? En el multi-head attention,
tiene sus propios parámetros, ¿sí? Tiene su propio grupo de pesos. Entonces, vamos a tener un grupo de pesos para cada cabecera, pero también para el query, ¿no? Lo mismo para la llave y lo mismo para el value. Cada una de las cabezas que están acá tiene su propia combinación de llave, de query y de valor. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con esto, chicos? Sí, Inge. Ahora, una pregunta para ustedes acá, muchachos. Bueno, cuando trabajamos con texto, al final son embeddings los que estamos alimentando a nuestro modelo, pero ¿cómo creen ustedes que esto trabajaría con imágenes? ¿Cómo creen ustedes que podríamos aplicar un multi-head attention con una imagen? Inge, tal vez aplicándole una transformada de Fourier a las imágenes primero y luego ya podríamos tratarlo de esta manera. Ya. Bien, de acuerdo a lo que se viene investigando, justamente aquí es donde se realiza algo similar a lo que eran las convoluciones, ¿no? Podemos decir, quizá no es la mejor analogía que puedo encontrar para tal propósito, pero podemos decir que cada tensión funciona como un kernel convolutivo. ¿Ok? Entonces, en las redes convolucionales lo que hacíamos era empalmar varios de estos, varias de las convoluciones que salían de los kernels, ¿no? Incluso de esa manera podíamos calcular la profundidad de la capa convolucional. En Attention esto funciona de la misma manera, ¿no? Pero diríamos inclusive que ese mecanismo es un poco más potente, porque ya no solamente estamos visitando de manera lineal a través de una convolución, sino que le estamos prestando atención a cosas específicas dentro de una imagen, ¿no? Entonces, por ejemplo, un attention se va a encargar de analizar el primer vecindario de puntos de la imagen. El otro attention se va a encargar del otro vecindario de puntos del que está después y así. Entonces, es como que cada uno de estos attentions funciona como una convolución, ¿no? Entonces, de esa manera es como se están obteniendo resultados interesantes en relación a lo que es el uso de attentions para imágenes también, ¿no? Ahora, obviamente que se tienen que realizar muchas mejoras, principalmente en el tiempo de entrenamiento, porque entrenar un modelo de estas características toma bastante tiempo, ¿sí? Entonces, las redes convolucionales quizá tienen un punto a favor ahí porque se las puede entrenar relativamente rápido, ¿no? Solamente son elementos pequeños los que se tienen que ajustar, pero si bien con un transformer nosotros obtenemos mejores resultados, toma mucho más tiempo poder entrenar este tipo de modelos. Entonces, quizás en próximos años se va a mejorar bastante sobre este tema, surjan nuevos métodos que permitan acelerar el proceso de convergencia de un transformer, pero por lo menos para lo que es ahora sí se demora bastante. Un BERT, entrenar por ejemplo un modelo BERT, tranquilamente puede demorar hasta unas 2 semanas en GPUs de la talla de servidor, ¿no? Entonces, por una parte eso tiene que ver con la cantidad de datos que se requieren, pero también con la complejidad del modelo en diversos aspectos. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí. Ok. Bien, entonces, a partir de la atención producto punto, se derivan varias atenciones que se empalman y es lo que conocemos como atención multicabeza, ¿no? Multi-head. En la arquitectura Transformer, yo voy a tener varios de estos multi-head attentions, ¿ok? Voy a tener varios de ellos. Entonces, el encoder, vean ustedes que tiene un multi-head attention. Ya les expliqué antes de dónde salen estas 3 conexiones, ¿no? Que tenemos acá. Entonces, este multi-head attention
se va a conectar con una capa de normalización, ¿no? Este es un layer normalization de características similares a lo que nosotros hemos visto anteriormente en batch normalization, ¿no? Luego, este resultado se lo va a alimentar a una red neuronal de clasificación, ¿sí? A una red neuronal fully connected, ¿no? A un feed forward, si ustedes quieren. Igualmente, esta capa va a tener su propio layer normalization, ¿sí? Y lo que nos arroja como resultado esta red neuronal, en realidad esto va a darnos dos resultados, ¿no es cierto? Y esos dos resultados se van a constituir en la llave y el query para el multi-head attention que tenemos acá en el decoder, ¿no? Bueno, en realidad el decoder tiene dos multi-head attentions, pero la salida del encoder se va a conectar con la segunda capa, ¿no? Con el segundo multi-head attention que tenemos en el decoder. ¿Ok? El primer decoder, el primer multi-head attention en realidad del decoder, utiliza el masking por lo que les decía con anterioridad, ¿no? Entonces, si estamos, por ejemplo, desarrollando un modelo que traduce textos, este masking lo que va a hacer es anular, le va a dar el valor de 0 a los tokens que están después de lo que estoy tratando de predecir, ¿no es cierto? Entonces, no tiene sentido de que yo realice una traducción de los textos que están después en la secuencia. Tengo que traducir lo que está antes, ¿no? Y por eso es que le aplicamos un masking a este nivel. Entonces, igualmente acá tenemos un layer normalization para el primer multi-head attention. Tenemos el segundo multi-head attention que recibe los resultados del encoder y el valor ha de ser el del masked multi-head attention que ingresa antes, ¿sí? Cuando estemos viendo el ejercicio de programación ya van a ver ustedes cómo es que se van conectando las cositas acá. En realidad no es muy complejo. Una vez que ya identificamos dónde van las cosas, ya podemos construir nuestra red neuronal de manera relativamente intuitiva, haciendo uso de librerías tales como Keras, entre otros. Luego nuevamente tenemos un layer normalization, tenemos una red neuronal fully connected a este nivel que nos da la predicción final. ¿Ok? En la entrada, tanto del encoder como del decoder, tenemos este encoding posicional, ¿no? El positional encoding. Eso en el sentido en que este tipo de arquitecturas se fijan en todo lado, como les decía, ¿no? En realidad no tienen una estructuración en la forma en que ingresan los datos. Entonces, de alguna manera le tenemos que suministrar información de secuencia al transformer, ¿no? Porque este se fija en todo, ¿no? Va del principio al fin, del fin otra vez al principio, va al medio y así, ¿no? Entonces, en algún momento le tenemos que dar información secuencial si estamos trabajando con textos y todo aquello que va en esa línea, ¿no? Entonces, ¿quién se encarga de hacer eso? El positional encoding, ¿no? Entonces, cuando trabajamos con textos, por ejemplo, el positional encoding va a ser una función sinusoidal, ¿no? Que de acuerdo a lo que indican los autores, es lo que tiende a dar mejores resultados cuando se trabaja con textos puntualmente. Entonces, tanto el encoder como el decoder de la arquitectura transformer pueden tener varias de estas celdas, ¿no? Entonces, dentro de un plato de encoder, yo voy a tener un multi-head attention y una red neuronal fully connected. Entonces, este plato se puede repetir varias veces, ¿no? N veces se puede repetir. Lo mismo acá, ¿no? Entonces, un plato del decodificador va a tener un masked multi-head attention, luego un segundo multi-head attention y finalmente una red neuronal feed-forward. Entonces, este plato igualmente se puede repetir varias veces, ¿no? De hecho, en el paper que les había pedido que lean en la anterior clase, hay una sugerencia en torno al número de platos que podemos tener, ¿no? ¿Cuál es ese valor, chicos?
¿Alguna idea, chicos? José Alejandro nos dice 6. ¿Estamos de acuerdo con eso? Era 6, ¿verdad? Sí. De acuerdo a recomendación de los autores, n tendría que ser igual a 6, ¿no? Bien, entonces de esa manera es como está definida la arquitectura Transformer en líneas generales. Habíamos hablado luego un poquito acerca del Positional Encoding. Les había pedido de que vayan leyendo este paper acerca de la arquitectura en general. Y por si acaso, chicos, ¿tuvieron oportunidad de continuar revisando el paper o quedó, digamos, en la anterior clase? La verdad no estamos con últimos exámenes, así que no está disculpar. Ya, ok, no hay problema. Bien, vamos a ir ahora sí adelante con una implementación de la arquitectura Transformer. Permítame cerrar esto de acá. Este notebook que vamos a ver, por si acaso, chicos, está disponible en el sitio web de TensorFlow. Les estoy proporcionando acá la fuente original de donde se sacó este notebook. Así que se los voy a pasar para que ustedes lo vayan revisando. Les recomiendo ampliamente revisar a mayor detalle el notebook, ¿sí? Debido a que este tema de la arquitectura Transformer es relativamente nuevo. Bien. Entonces, este notebook demuestra cómo construir una arquitectura Transformer para realizar traducción de textos, ¿no? Realiza traducción de textos del idioma portugués al inglés, ¿no? De una serie de charlas TED que se realizaron durante un tiempo determinado. Lo primero que tenemos acá es un mapeo de la ocurrencia con que aparece, ¿no es cierto?, una palabra junto a otra en este dataset en particular, ¿no? Es algo así como una bolsa de palabras donde nosotros podemos pues ir contando cuántas coocurrencias tenemos, ¿no es cierto?, de un conjunto de palabras determinadas, ¿sí? Lo primero que hacemos acá es realizar la instalación de algunas librerías que se van a requerir a lo largo del ejemplo. Entonces, primeramente, instalamos los datasets de TensorFlow. Y lo siguiente que hacemos es importar las librerías que se van a utilizar a lo largo del ejemplo. ¿Ok? Esto es para evitar el tema de los warnings por deprecación. Y acá lo que hacemos es cargar nuestro dataset. Entonces, ¿en qué consiste este dataset? Contiene textos de charlas TED. Por si acaso, ¿ustedes vieron alguna charla TED, chicos? No. Ya. Bueno, en realidad son charlas que las dan expertos en diversos temas y todo aquello. No hay diversos aspectos que se los da en este tipo de charlas. Entonces, este dataset contiene traducciones de charlas TED que se dieron en el idioma portugués al idioma inglés. Entonces, ese dataset está compuesto por este tipo de información, ¿no? Entonces, el propósito de este notebook es construir un transformer que nos permita realizar una traducción de estas charlas, ¿no? Que están textualmente en un idioma determinado a otro. Lo primero que se hace acá es un preprocesamiento similar al que nosotros hemos visto en los ejemplos de Word2Vec. Habíamos visto, por ejemplo, de que hay una buena práctica es asegurarse de que todas las palabras estén ya sea en mayúsculas o minúsculas, y también realizar normalización en el texto de tal modo de que esto pueda estar en
en una forma base, ¿no? Entonces, lo primero que se ve en el notebook es un preprocesamiento del texto, ¿no? Que ustedes a mayor detenimiento pueden ir analizando, ¿no? El tokenizador nos sirve para poder darle un valor numérico a cada uno de los textos que tengo en el dataset, ¿no? Entonces, algo que debemos tener en cuenta es que nuestro modelo en realidad no comprende palabras, sino que entiende solamente los valores numéricos de los tokens y demás. Entonces, para tal efecto, nosotros podemos emplear un tokenizer que nos permita realizar esa labor, ¿no? Entonces, cuando convertimos este conjunto de texto a valores numéricos, esto es lo que vamos a tener, ¿no? Entonces, cada palabra va a estar identificada con su correspondiente valor numérico en el dataset específico con el cual estamos trabajando. Entonces, podemos ir de palabras a tokens y nuevamente de tokens a palabras, ¿no? Una vez que ya tenemos configurados los arreglos que nos permiten ir de un lado a otro, o bien de vuelta, ya podemos pues ir de las palabras a los valores numéricos, a los tokens numéricos, o bien de los tokens numéricos de vuelta a las palabras. Entonces, acá tenemos nuestros tokens ya normalizados, inclusive aquí se le está aplicando un comodín, ¿no es cierto? Una buena práctica cuando nosotros estamos trabajando con textos es colocarle un inicio y una finalización a cada oración que tenemos, ¿no? En particular, si estamos trabajando con arquitecturas tales como BERT, es importante conocer en qué momento inicia la oración y en qué momento termina. Bien, luego de eso lo que hacemos es poner par a la par, o sea, palabra con token sus respectivos valores, es lo que se está haciendo acá, el tokenized pairs. Y acá empezamos a construir los batches, ¿sí? Los datos en realidad a este tipo de modelos no ingresan enteros, ¿sí? Casi nunca se hace eso. Los datos tienen que ir por lotes, o sea, tengo que darle primeramente un conjunto, por ejemplo, de 3 a 10 oraciones al modelo para que éste las pueda interpretar, ¿no? Entonces el modelo se va a entrenar con ese lote de oraciones primeramente y luego con el siguiente lote y así, ¿sí? Entonces, generalmente no cargamos el dataset completo porque este es muy grande. Y si lo alimentaríamos completamente, entonces estaríamos básicamente comiéndonos toda la memoria, ¿no? del notebook que estamos ejecutando. Bien, aquí viene parte de lo que ya tenemos que completar, ¿sí? Lo primero que desarrollamos, lo primero que se requiere para construir una arquitectura transformer, según lo que les decía, era el positional encoding. Como estamos trabajando con texto, entonces utilizamos un positional encoding de tipo sinusoidal. Entonces, lo que ahora nosotros debemos hacer es crear arreglos, ¿sí? Crear arreglos que nos permitan, pues, definir el encoding posicional, ¿no? Entonces, para posiciones pares, el encoding posicional es a través de una función seno de estas características. Para posiciones impares, se utiliza una función coseno. ¿Ok? Bien, entonces, en esta primera función ya se tiene la generación de los ángulos, ¿no? Porque tenemos que generar los ángulos dentro de un rango de valores específico. Es lo que se tiene que definir. Y en este método, Positional Encoding, es donde debemos llenar los arreglos para el Positional Encoding, ¿sí? Entonces, realizando, por supuesto, este cálculo que nosotros podemos ver acá. Como pueden ver, lo primero que se hace es llamar a la función anterior, ¿no? A la función que nos permite obtener el intervalo de ángulos para los cuales vamos a generar el positional encoding. Y lo siguiente que nosotros debemos hacer
es llenar el arreglo con los valores que tienen que ir a posiciones pares y con los que deben ir a posiciones impares. Entonces, vamos a empezar completando eso, chicos. Vamos a llenar el arreglo para las posiciones pares primeramente. Bien, entonces, tenemos acá esta función AngleRats. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer acá? AngleRats, para todas sus filas, es una matriz en realidad, ¿no es cierto? Que va a tener varias filas. Y para las columnas que son pares, ¿no es cierto? Para las columnas pares. Y aquí tengo una pregunta para ustedes, chicos. En NumPy, ¿cómo puedo solamente tomar las columnas que son pares? ¿Alguna idea? Eh, no es con los corchetes, y es event o el value. Ya. Hay una forma en la cual podemos solamente indexar los índices que son pares. Y es así. Empiezo en el 0, que es el primer valor par, digámoslo así. Y del 0 vamos de 2 en 2. Entonces, de esa manera es como nosotros indicamos que solamente los elementos pares son los que se van a llenar. Bien, entonces, para los elementos pares tengo que utilizar ¿cuál de las dos funciones que están acá, chicos? La primera. La primera. Entonces, ¿cómo calculamos seno en NumPy? np.sin. np.sin. Y, bueno, acá le tenemos que enviar AngleRats, o sea, los ángulos que me está devolviendo la función anterior, pero solamente en posiciones pares, ¿no? Entonces, AngleRats, todas las filas y columnas de la 0, bueno, a partir de la 0, solamente las pares. Es de esa forma como estamos especificando esto. ¿Ok? De esa manera, entonces, es como llenamos las columnas pares, ¿no? Las columnas pares con funciones seno de los ángulos que están volviendo de la anterior función. Ahora tenemos que hacer lo propio, pero para las columnas impares y con función coseno. ¿Ok? Les voy a dar entonces unos minutitos para que piensen cómo hacer eso. Me gustaría que ahí puedan ustedes interactuar un poquito. Aquí entonces, como ejercicio, completar para los elementos impares. ¿Ok? Tiene que ser con esta otra fórmula, ¿no? Entonces, si para tomar los pares es 0, 2, ¿qué será para los impares? Eso primeramente hay que determinar y luego utilizar la función coseno acordemente. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, jefe. Ya, les voy a dar entonces un ratito para que puedan pensar en eso. Adelante, chicos.
Ok, chicos, ¿ya lo tienen? Creo que sí. Ya, ¿cómo sería? No sé si puedes compartir, Fernando. Sí, le comparto en pantalla. Ahora sí, ¿sí se puede ver? Sí, y es visible. No sé si estoy bien. Estoy tomando, ¿no? Igual a la referencia de acá arriba. Estoy tomando de 1 y 3, sé que son impares. Y estoy eligiendo aquí no 2, como nos indica. El 2 listo. Ya, en todo caso, ¿no era mejor empezar de 1 e ir de 2 en 2? Acá. Empezar de 1 y luego ir de 2 en 2, ¿verdad? Ah, ya. Quizás esa era mejor opción, pero vamos por ahí. Ya, Bien, gracias. Fernando. Ya, a ver, vamos a revisar esto entonces, chicos. Vamos a volver a nuestro ejemplo. Para generar entonces el positional encoding para elementos impares, lo podemos hacer de esta manera. Decimos angle, rats, todas las filas, pero ahora empezamos del 1, ¿sí? Y desde el 1 vamos de 2 en 2. Entonces, de esa manera solamente voy a estar tomando los elementos que son impares. Y de acuerdo a lo que dice la fórmula, tenemos ahora que emplear una función coseno para los elementos que están en este rango de valores. Entonces, tenemos angle rats 1 al 2. Esto ya lo podemos correr y vamos a ver, debería darnos lo mismo que está acá. Y bien, ahí tenemos entonces los positional encodings para valores pares y para valores impares, ¿no? Entonces estas son las funciones sinusoidales para valores pares e impares de lo que estoy dando yo acá como ejemplo, ¿no? De lo que se está asignando como ejemplo. ¿Qué tal? ¿Les ha salido lo mismo, chicos? Sí. Ok, Sí. perfecto. Bien. em, lo siguiente que tenemos acá, este padding en realidad ya está creado, no necesitamos hacer nada ahí. Este es un padding en realidad que nosotros le aplicamos a elementos que tienen el valor de 0, ¿no? Este es un padding de tipo máscara, que vean ustedes que si le damos una matriz que tiene estos valores, entonces le va a poner el valor de 1 donde están los ceros, ¿no? Entonces, esto generalmente se lo utiliza para evitar de que el padding que nosotros típicamente agregamos al principio y al final de la secuencia no se lo tome en cuenta como entrada, ¿sí? O sea, solamente lo que está dentro de la secuencia es lo que se va a preservar, ¿no? Entonces, todo aquello que está al principio o al final, tenemos estos paddings, ¿no es cierto? Le aplicamos paddings a cosas que no están o que no cuadran en el total de, de la columna, ¿no es cierto? Podemos tener oraciones que son más cortas y otras que son más largas. Entonces, las oraciones que son más cortas deberían tener un padding a la derecha. Y la forma en que nos aseguramos de que no se tomen en cuenta estas posiciones, ¿no es cierto?, que no tienen palabras asignadas, es aplicándole una máscara como la que podemos ver acá. De igual modo, se define una máscara que evita que nuestro transformer vea los elementos que están después. Les decía que solamente nuestro transformer se tiene que enfocar en las secuencias que están antes de lo que ha visto. Si estoy, por ejemplo, creando un traductor de texto, entonces se tiene que traducir todo lo que está antes, ¿no es cierto? Hasta la posición en la cual yo me encuentro, pero no se tiene que traducir lo que está después, ¿no? Entonces, como attention se fija en todos lados, eh, lo que va a hacer es va a tomar también tokens que están después en la secuencia, pero eso no se lo tiene que tomar en cuenta.
Entonces, para esos casos lo que hacemos es utilizar un look-ahead masking. El look-ahead masking lo que hace es, pues, inhabilitar aquellos tokens que están después en la secuencia, ¿sí? De tal modo que solamente se tome en cuenta lo que está antes. Y pues la forma en que podemos crear este look-ahead masking es haciendo uso de funciones de TensorFlow como las que ustedes ven acá. Si tenemos, por ejemplo, este conjunto de valores que ustedes pueden apreciar, entonces el look-ahead masking estaría dado por esta expresión. Les recomiendo ampliamente que puedan analizar con un poquito más de detalle esta función create look ahead masking con otros valores para el vector, ¿no? Con el cual ustedes están probando. Aquí viene ya parte de lo que es la definición misma de la arquitectura Transformer. Hasta ahora solamente nos hemos enfocado en preprocesamiento, pero aquí es donde ya se empieza a construir la arquitectura Transformer como tal. Y acá ustedes pueden ver de que lo primero que debe hacerse es crear el scale.productAttention, ¿sí? Donde tenemos como tres elementos principales el query, la llave y el valor. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Multiplicamos el query por la llave, realizamos la operación de, primeramente de escalado de esto, luego le aplicamos la softmax y finalmente multiplicamos esta función softmax por el valor. Es así como está definido. La expresión general para el .productAttention es esta de acá. La hemos visto ya en la parte de definiciones y pues ahora lo que toca hacer acá es implementar la función para esto, ¿no? Para definir esto de acá. Ok, solamente como pruebita, les comento que TensorFlow tiene sus propias funciones para realizar operaciones con matrices, ¿no? Entonces podemos hacer una multiplicación de dos matrices de esta manera. Si me declaro, por ejemplo, dos matrices, la primera 1, 2 y la otra 3, 2, 1, menos 1, 4, 5, las puedo multiplicar a través de TensorFlow de esta manera, ¿no? Haciendo uso de matmul, ¿sí? Entonces se aplican los mismos criterios que la función dot que tenemos en NumPy, ¿no? Tiene que coincidir el número de columnas con el número de filas que tiene la segunda matriz, como en este caso, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo multiplicarlas? A través de matmul. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con eso, chicos? Sí. Bien. Entonces, dentro de lo que es la implementación del scale.productAttention, tenemos que realizar diversas operaciones entre el query, la llave, el valor y la profundidad. ¿Sí? Entonces, lo primero es multiplicar el query con la llave. ¿Y cómo hacemos eso? Me voy a declarar una variable que va a ser matmul qk. Así de esta forma. Y para multiplicar el query con la llave, hacemos tf matmul q y k. ¿Ok? Bien, pero en realidad tanto el query como la llave, como el valor, van a tener la misma dimensionalidad. Entonces tengo que transponer, de acuerdo a lo que dice la fórmula, tengo que transponer la llave, ¿no es cierto? Tengo que transponer K. ¿Y cómo hacemos eso en TensorFlow? Tenemos que definir un tercer atributo, que es transpose B, ¿no? Puedo transponer A o puedo transponer B, cualquiera de los dos operandos que están en la multiplicación. Entonces hacemos transpose B con el valor de true. Bien, entonces de esa manera es como operamos esta multiplicación entre el query y la llave. ¿Ok? Lo siguiente es que tengo que determinar este valor de D sub K, ¿no? El D sub K en realidad es la profundidad de
de la llave, ¿no? En realidad de cualquiera de los elementos que están ingresando, ¿no? Puede ser la profundidad del query, de la llave o del valor, porque al final se espera que estos tengan la misma dimensionalidad. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Primeramente averiguamos cuál es la profundidad de la llave, por ejemplo. Eso lo podemos hacer a través de tf.shape. Así como tengo un método shape en NumPy, en TensorFlow igualmente tengo un método shape. ¿Qué recibe esto como parámetro? El tensor, del cual quiero averiguar sus dimensiones, ¿no? En este caso voy a tomar la llave, ¿no? Voy a tomar la llave. Y para obtener su profundidad, para obtener la profundidad de la llave, lo que tengo que hacer es hacer referencia a su última dimensión. ¿Ok? Tengo que hacer referencia a su última dimensión. ¿Cómo puedo determinar cuáles son cuántos elementos tienen la última dimensión este elemento? ¿O cómo puedo determinar la profundidad de este tensor, del tensor K? Tendría que ser uno menos, ¿no es cierto?, que el número total de dimensiones que tiene el tensor, ¿no es cierto? Entonces, la forma en que puedo obtener eso es poniéndole un -1 acá, ¿no? Si ustedes han probado esto con anterioridad, si se declaran, por ejemplo, un arreglo con los valores 1, 2 y 3, un arreglo A con los valores 1, 2 y 3, y le ponen A con el índice -1, entonces les va a devolver el último, el 3 en este caso, ¿no? Entonces, cada uno de estos elementos que están ingresando va a tener su propio, su ancho, su altura y también su profundidad. Entonces, la última dimensión es lo que me interesa, la profundidad del tensor. ¿Cómo la puedo obtener? De esta manera. Bien, pero esta profundidad es un valor entero. Yo necesito que D sub K sea un valor de punto flotante para poder compatibilizar con la división que voy a hacer después. Bueno, primeramente con la raíz cuadrada y luego con la división. Entonces, ¿cómo puedo castear este valor a un punto flotante? ¿Qué es lo que se requiere? Hacemos un TF, cast. Y el segundo parámetro es el tipo de datos. En este caso, TF float 32. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí. ¿Todo bien? ¿Todo bien hasta acá? Sí. Ok. Bien, ya tengo entonces el producto de Q por K y tengo también D sub K. Ahora, ¿qué tengo que hacer con estos? ¿Alguna idea, chicos? Eh, Creo que hay que sacarle la raíz primero a dk y después dividirlos y Sí. multiplicarlos por v. Sí. Entonces, vamos a indicar lo siguiente. Me voy a declarar una variable que va a ser scaled attention logits. De esa forma. Scale attention logits es lo que está dentro del paréntesis en la fórmula. Entonces, en el numerador lo que tiene que ir es el producto de Q por K, que obtuve hace un momento. Entonces, esto va a ser matmul Q, K, ¿no? Sobre la raíz cuadrada de sub K, ¿no? Como estoy utilizando
como estoy trabajando con tensores de TensorFlow, entonces tengo que utilizar funciones que compatibilicen con TensorFlow, en todo caso, ¿no? Entonces, para sacar la raíz cuadrada de d sub k a través de TensorFlow, hago uso de tf, math, sqrt y dk. De esa manera tengo entonces lo que está dentro del paréntesis, ¿no? Ahora, algo que se recomienda y algo que podemos ver también en el gráfico. Bueno, ahorita ya estamos acá, ¿no? Ya hemos multiplicado los dos, ya tenemos los elementos y ya tenemos la escala también, ¿no? O sea, el producto es el matmul que acabamos de hacer, este matmul, y tenemos también la escala, que es la división entre la raíz cuadrada de d sub k. Ahora, ¿qué tengo que hacer con eso? Le tengo que aplicar una máscara opcional, ¿no? Vean ustedes que la máscara me la están enviando como parámetro. Esta máscara puede o no ser proporcional. No todos los scale.product attentions que creamos van a tener la máscara, ¿no? O sea, solamente la del decoder va a tener la máscara, ¿no? Los otros no lo van a tener. Entonces, si tenemos la máscara, primeramente tengo que preguntar eso, ¿no? If mask is not none, lo que voy a hacer es agregarle la máscara que me estén enviando como parámetro al scale attention logits que ahora he definido, ¿no? Es lo siguiente que tengo que hacer en la secuencia. Entonces hago la multiplicación de las dos matrices, luego hago la escala, o sea, dividir entre la raíz de dk, y ahora le aplico la máscara, ¿no? Entonces, para aplicarle la máscara vamos a hacer scale attention logits y le vamos a sumar esta máscara por un valor muy pequeño, no cero, ¿sí? Porque si le ponemos cero, vamos a comprometer la convergencia del modelo y todo eso, ¿no? Hacemos que sea un valor muy pequeño, ¿ok? Pero no cero. Entonces, por ejemplo, yo le voy a poner acá 1 por 10 a la menos 9. Entonces, esto va a ser más por menos 1 por e a la 9. ¿Ok? De esa manera. Entonces, esto es notación científica. Esto es como decir más por 10 a la menos 9, ¿no? Sería la forma en la cual nosotros estamos definiendo esto. Entonces, lo que estamos haciendo es agregarle a la máscara un valor muy pequeño y eso es lo que le vamos a aplicar a nuestros logits, ¿no? A lo que está dentro del paréntesis. Ok. Entonces, ya hemos hecho el producto, ya hemos hecho el escalamiento, ya hemos aplicado a la máscara también. Ahora, ¿qué es lo que viene, chicos? La función de activación. La función de activación, ¿verdad? Le tenemos que aplicar un softmax a todo esto. Entonces, al resultado de ese softmax yo le voy a llamar attention weights. Attention weights. Y TensorFlow también tiene su propia función para calcular el softmax, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? A través de tf, nn, softmax. Y, bueno, le enviamos el scale attention logits. Y este softmax se tiene que evaluar a nivel de profundidad, a nivel de la profundidad de este tensor. ¿Ok? Entonces, nuevamente lo que tengo que hacer es especificar el índice o el axis con el valor de menos 1. Entonces, esto va a ser menos 1 a ese nivel. Bien. Ya tengo entonces el producto, ya tengo el escalamiento, ya tengo la máscara y ya tengo ahora la función de activación. Ahora, ¿qué tengo que hacer con esto? Según lo que dice la fórmula,
Ya tengo en realidad todo esto de acá, todo lo que está a la izquierda. ¿Qué más me falta? Creo que no estamos multiplicando por la V. Correcto, tenemos que multiplicar por V, ¿verdad? Es lo último que hay en el proceso. Entonces, el producto lo voy a denominar output y multiplicamos a través de matmul, ¿no? Entonces va a ser tf matmul. El primer elemento es attention weights y el segundo es el valor que me lo están enviando como parámetro a la función, ¿no? Entonces ahí tengo varios. Muy bien, entonces de esta función tiene que salir el output por una parte, la salida del attention de producto escalar, y por otro lado tengo que retornar también este attention weights. Las dos cosas necesito retornarlas, ¿no? De esta manera. Ok, chicos, ¿todo bien hasta acá? Por mi parte, sí. Ya. Entonces lo voy a compilar. Esperemos no tener problemitas por ahí. A ver, vamos a ver. Ok, creo que está todo bien. No veo ningún problema. Este printout que vemos acá, por si acaso, chicos, realiza la operación del scale product attention. O sea, le mandamos 3 vectores ficticios o 3 tensores ficticios en este caso, que sería la llave, luego el valor y también el query, ¿no? Entonces, quisiera que presten atención un momentito a cómo funciona esto, chicos. Primeramente, en el ejemplo, estamos declarando un conjunto de llaves, ¿no? Un conjunto de varias llaves. Por ejemplo, la primera llave es 10.00, la segunda llave es 10.0, la otra es 0010 y la última también es 0010. ¿Ok? En total tengo 4 llaves en este caso, ¿no? Para cada llave tengo su correspondiente valor. El primer valor es 10, el segundo es 10.0, el tercero es 105 y el último es 1006. Este es un ejemplo nada más, por si acaso, ¿no? Para testear de que esto esté funcionando bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar un query. El query tendría que ser uno de los valores de llave. O sea, quiero sacar, por ejemplo, el elemento que está en la segunda posición, pero la segunda posición es 0, 10, 0, ¿no? Entonces, el valor del query tiene que equivaler al valor de la llave o al valor del elemento que quiero sacar, que es este de acá, ¿no? Quiero sacar el 0, 10, 0, entonces 0, 10, 0 le paso acá como valor del query, ¿sí? Entonces, si ejecutamos esto, vean ustedes qué es lo que me devuelve, ¿no? Lo primero que me va a retornar es la salida, ¿no es cierto? Es lo primero que viene en este caso. Y me indica en qué posición del conjunto de llaves está este valor que estoy identificando acá, ¿no? Dame el 0, 10, 0, entonces me indica lo siguiente, me devuelve 0, 1, 0, 0. ¿Por qué? Porque en la segunda posición de esta matriz es que está el elemento que yo estoy buscando, el 0, 10, 0, ¿no? Entonces voy a tener el valor de 1 en la posición que le corresponde al elemento que yo estoy buscando en el tensor de las llaves, ¿no? Acá. Y también me va a devolver el valor que le corresponde a esa posición, ¿no? El valor lo tengo acá, en este otro tensor, y el valor es 10, 0, que es lo que estoy viendo en este caso. Entonces, ¿qué ocurre si le pongo, por ejemplo, 10, 0, 0 acá, ¿no? Si le pongo 10, 0, 0.
que es el primer elemento que tengo en el tensor. Me devuelve 1, 0, 0, 0, porque el 10, 0, 0 está en la primera posición, ¿no es cierto?, del tensor. Y me devuelve 1, 0, que es el primer elemento que está entre los valores. ¿Estamos de acuerdo con eso, chicos? Sí. Bien. Si le pongo 0, 0, 10, vamos a ver qué es lo que ocurre ahí. Si le pongo 0, 0, 10, vean ustedes que me devuelve con valor diferente de 0 las posiciones en las cuales se encuentran el 0, 0, 10, ¿no? Está en la tercera y en la cuarta posición, entonces en esos dos casos tengo los valores diferentes de 0 acá, ¿ok? Pero noten ustedes además de que los ha promediado, ¿no? Si solamente me estaría devolviendo un solo valor, entonces sería 1 en la única posición que le corresponde, pero si tengo que devolver varios valores, entonces los promedia los valores de los índices. Por ello es que podemos ver acá 0.5 y 0.5 para las dos posiciones que estamos obteniendo, ¿no? Para estas de acá. Y lo mismo sucede con los valores, ¿no? Lo mismo ocurre con los valores. Entonces, 0, 0, 10 están en las posiciones 3 y 4 respectivamente, en esta y en esta otra de acá. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué valor me devuelve? Me devuelve el promedio de 1000 y 100, que es 550, ¿no? Y el promedio de 5 y 6, que es 5.5. ¿Estamos de acuerdo con eso, chicos? Sí. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a enviarle 1000, pero también 010. Porque puedo enviar más de un valor, más de un vector para el query. Entonces, vean ustedes que a ver, esto es 1000 y esto es 010. Entonces, me devuelve los vectores que corresponden a la primera y a la segunda posición. Esto está, por si acaso, bien, esto es 1000, ¿no? Y también me devuelve los elementos que corresponden a la primera y a la segunda posición del arreglo que estamos evaluando, ¿no? O sea, 1000, porque lo tengo ahí, es el primer elemento que está, y luego 0100, que le corresponde al 010, que es este de acá, ¿no? O sea, el de la primera posición y el de la segunda posición. Pero también me devuelve los valores que están en esas dos posiciones, que son el 10 y el 10. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con eso, chicos? Sí, sí. Bien. Entonces, eso es para ilustrar cómo trabaja esto, ¿no? El query en realidad es el que se encarga de indexar, es como una especie de buscador que toma elementos que están en nuestra llave y también en el valor, ¿no? En realidad este query es el que se encarga de ir seleccionando las cositas ahí, entre los elementos que nosotros tenemos a nuestra disposición. Entonces ustedes pueden probar igualmente con los otros ejemplos que están acá para ver qué les devuelve. Este último es interesante, si le ponen 10, 10, 0, les va a promediar los dos primeros índices y les va a devolver el promedio del primero y del segundo también, ¿no? Eso igualmente denle una revisadita. Bien, ya tenemos entonces nuestro bloque básico de dot product attention. Fíjense que lo único que hemos hecho ha sido implementar esta fórmula de acá, ¿no? Y lo podemos hacer de una manera bastante sencilla utilizando funciones de TensorFlow para tal propósito. El multi-head attention en realidad ya lo tenemos. Se los voy a explicar simplemente a grandes rasgos qué se está haciendo acá. Primeramente tenemos que definir la arquitectura de nuestra red neuronal a este nivel, ¿sí? En la explicación original
les decía de que cada elemento, la llave, el query y el valor tienen que tener su respectivo grupo de pesos sinápticos asociados. ¿Ok? Entonces, en la definición de la arquitectura, como ustedes pueden ver, chicos, acá, lo primero que se hace es crear el grupo de pesos sinápticos a través de DENS para cada uno de los elementos que forman parte del multi-head attention, ¿no? Entonces, en el multi-head attention, cada elemento tiene que tener su propio grupo de parámetros. Entonces, voy a tener el grupo de parámetros para el query, para la llave y para el valor, para el query, para el key y para el value. Todos ellos tienen exactamente las mismas dimensiones y todos ellos tienen el número de elementos de model, ¿sí? Entonces, de model, por si acaso, es el número de elementos que tienen el embedding, ¿sí? Desde ahora lo vamos a identificar de esa manera. Entonces, de model es el número de elementos que va a tener nuestro vector de embedding, ¿sí? Ese es el número total de elementos que va a tener el embedding. Entonces, este multi-head attention lo que va a hacer es que va a enviar a cada cabecera, ¿no es cierto? A cada cabecera del multi-head, le va a enviar una parte de los embeddings para que cada cabecera se encargue de atender solamente esa parte del vector. ¿Ok? Yo voy a tener varios embeddings, ¿no es cierto? En mi dataset. Entonces, cada parte de estos embeddings se le va a alimentar a una cabecera del multi-head attention. ¿Ok? Entonces, es como si cada cabeza se estaría enfocando en una partecita del embedding como tal, ¿no? Entonces, es por ello que nosotros estamos realizando esta división que ustedes pueden ver acá del D-model, que es el número total de elementos que hay en el embedding, entre el número de cabezas, ¿no? Porque al final, pues este valor de profundidad es lo que define cuántas particiones voy a tener que hacer del embedding específicamente. ¿Está claro eso, chicos? Sí. Bien. Entonces, este multi-head attention tiene que concluir con una capa densa al final, que es lo que hemos, de hecho, nosotros mismos visto acá, ¿no? Entonces, este es el multi-head attention. Entonces, en paralelo vemos acá las cabeceras, ¿no es cierto? Es lo que vemos acá. Todas ellas están apiladas. Al final se tienen que concatenar y esto lo vamos a llevar a una función lineal. En realidad, esta es otra capa más que tiene las mismas características que lo que hemos definido, ¿no? Para cada cabecera. Bien, entonces para cada multi-head tengo que definir los pesos del key, los pesos del query y los pesos del valor. Y también esta última capa lineal que está acá definida, ¿no? El linear, que tiene las mismas características, las mismas dimensiones que las anteriores capas que están designadas en este caso. ¿Ok? Bien. Esta función que ustedes ven acá, split heads, se encarga de realizar la partición del vector de embedding a cada una de las cabeceras específicamente, ¿no? Es lo que podemos ver en este caso. Entonces, ¿qué es lo que hace? Agarra el vector y lo divide en partes iguales para cada una de las cabeceras. Por eso es que lo primero que vemos acá es un reshape, ¿no? Entonces, este reshape va a realizar una partición del embedding que está llegando, que es X, a cada una de las cabeceras que está en el multi-head attention. ¿Ok? Eso es lo que va a hacer. Entonces, por otro lado, yo necesito de que el resultado de este método split heads esté en orden, ¿no? Primeramente, el tamaño de los batches. Recuerden ustedes que las oraciones van ingresando en lotes, ¿sí? Primero es el número de lotes, luego el número de cabeceras, luego el tamaño de cada secuencia y finalmente la profundidad. En ese orden tienen que ir las cosas. Entonces, eso justamente es lo que se está haciendo acá, ¿no? Es justamente lo que podemos advertir en este método split heads.
que les pido que lo puedan analizar con mayor detalle. Este último transpose, de lo que se está asegurando es que la primera dimensión sea el número de elementos que están en el batch, ¿sí? El número de datos que tengo en el lote. El segundo elemento va a ser el número de cabezas. El tercer elemento es la longitud de la oración o de la secuencia completa. Y el último es la profundidad que hemos calculado anteriormente, ¿no? Entonces, la profundidad por el número de cabeceras al final me va a dar el tamaño del embedding, ¿no? Que es el D-model. Y en realidad no estamos alterando el número de elementos, simplemente los estamos disponiendo de otra manera, de tal modo que partes del embedding sean atendidas por una de las cabeceras que está en nuestro multi-head attention. ¿Estamos bien con eso, chicos? Sí. Bien. Luego, el método call lo que hace es similar a lo que vimos en PyTorch. Teníamos un método forward que se encargaba de hacer el forward propagation de toda la red. El equivalente de eso en Keras es call, ¿sí? Entonces, call va a recibir el valor, la llave, el query y la máscara si es que existe. Y los vamos a pasar por los pesos sinápticos que hemos definido con anterioridad, ¿no? Vean ustedes que aquí es donde estamos pasando el query, la llave y el valor por cada uno de los parámetros que se han definido para cada propósito. Y luego de eso lo que hacemos es dividir, ¿no es cierto?, los embeddings a cada una de las cabeceras que tenemos en el multi-head attention, ¿no? Entonces parte del query se va a ir a una cabecera, la otra parte se va a ir a otra cabecera, la otra parte se va a ir a otra cabecera y así, ¿no? Se van a distribuir entre ellos parte de los datos que están ingresando al modelo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Luego de eso, una vez que hemos distribuido los datos, tenemos que calcular el Scale Product Attention de todos ellos, ¿no? De toda la concatenación de datos que tenemos, que es lo que se está haciendo acá, ¿no? Entonces, vean ustedes que aquí es donde ya se aplica el Scale.Product Attention. Al final, todos estos de acá son Scale.Product Attentions que están concatenados entre sí, ¿no? Entonces, para cada partición, calculamos el Scale.Product Attention, obtenemos los pesos respectivos, ¿no es cierto?, de cada Scale Product Attention. Y, bueno, algo que siempre tenemos que asegurarnos es que los resultados estén en este orden, ¿no? El tamaño del lote, el tamaño de la secuencia total, el número de cabezas y la profundidad. Entonces, habiendo hecho eso, finalmente, bueno, estas dos líneas lo que hacen en realidad es esta concatenación que ustedes ven, ¿no? Este concat que estamos apreciando al final, ¿no? Entonces, concatena todo esto, lo alimenta a la capa lineal, al dense que hemos definido al principio, y ese es el resultado final del multi-head attention. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con eso, chicos? Sí. Entonces, vean ustedes que esto es nada más una implementación de lo que ya está en el diagrama, ¿no? De lo que ya tenemos acá establecido. Entonces, voy a pedir que lo analicen con un poquito más de cuidado. Lo que sí hay que cuidar es un poquito para compatibilizar dónde van los elementos, que las dimensiones sean compatibles una con otra, pero más allá de eso es básicamente lo mismo que estamos viendo en el gráfico. Ok, lo siguiente que vamos a ver, creo que ya no nos queda mucho tiempo ahora, lo vamos a dejar para la siguiente clase. Vamos a trabajar en crear la capa de encoder y la capa de decoder, ¿sí? Ahí es donde nosotros ya empezamos a conectar todos los elementos que están en el transformer, ¿sí? Hasta ahora solamente tenemos definidas las unidades mínimas, en este caso el attention de producto punto y también el multi-head, ¿no? Pero los tenemos que unir en algún momento.
y en el momento en el cual los vamos a unir es cuando estamos creando el encoder y el decoder, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que conectar todas las cosas como están en el diagrama. ¿Ok? Bien, por si acaso, ¿todo bien hasta acá, chicos? No sé si tienen alguna pregunta o alguna inquietud. Por el momento no. Interesante. Ya, ¿qué les parece la arquitectura Transformer, muchachos? Interesante, es otra cosa, ¿no? Totalmente distinta a lo que hemos visto. Sí, 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 totalmente diferente. Bueno, algo que reconocen los autores es que es muy fácil que se te buguee la arquitectura, ¿no? Cuando ya tenemos varias cosas, entonces, si tienes un bug por ahí, es medio difícil poder ubicarlo. Por eso es que cuando estuvieron haciendo la creación de la arquitectura Transformer, tuvieron que haber varios que verifiquen el código que crearon y demás, ¿no? Porque ellos mismos reconocen que es un poquito fácil equivocarse por ahí y después ya no te funciona como debe, ¿no? Ok. Quisiera que vayan revisando algo más. Esto es muy probable que forme parte de una siguiente práctica. Este ejemplo lo vamos a seguir desarrollando el miércoles. Vamos a crear el encoder y el decoder. Quisiera que vayan fijándose en esta implementación del modelo Globe, ¿no? Anteriormente hemos visto cómo trabajar con skipgram, ¿sí? Pero les indicaba también de que nosotros podemos hacer uso de Globe para generar los embeddings de un dataset de palabras, ¿sí? Entonces, hay una secuencia de pasos que se tienen que seguir en Globe. Lo primero que se hace es generar una matriz de coocurrencias. A ver, para repasar, chicos, ¿qué registra la matriz de coocurrencias? ¿Qué son los elementos que tengo acá? Tengo un contexto de palabras, ¿sí? Dentro de una ventana específica. Puede ser, por ejemplo, una o dos palabras a izquierda y a derecha. ¿Qué es lo que registra la matriz de concurrencias, chicos? Palabras clave, algo así. Ya. Lo que almacena esto es cuántas veces ocurren pares, por ejemplo, de la palabra alrededor de, ¿no? Entonces, toda vez que yo vea esas dos palabras juntas alrededor de, voy a incrementar en una unidad la celda que le corresponde a la matriz. ¿Ok? Por eso es que se llama coocurrencias. Lo que yo voy registrando acá es cuántas veces ocurren combinaciones de una palabra con otra, dentro de un contexto específico. Entonces aquí tengo una primera función que me permite determinar las coocurrencias que tenemos, ¿no es cierto? Es lo que está devolviéndose acá. En esta clase Globe que he preparado, lo primero que se hace es inicializar acordemente los pesos. Este es un concepto no necesariamente afín a Globe, se lo puede aplicar con cualquier red neuronal. Lo que pasa es que a veces cuando inicializamos los pesos sinápticos con valores aleatorios, la convergencia puede cambiar, ¿no? O sea, yo entreno el modelo una vez y la siguiente vez que entreno me da un resultado totalmente diferente a lo que he visto antes. No sé si les habrá pasado eso, de que entreno el modelo una vez y la siguiente vez que entreno me da un resultado totalmente distinto, ¿no? Y es que por efectos de la aleatoriedad con que inicializamos los parámetros, podemos llegar a diferentes resultados. Pero hay una forma de estabilizar eso, y es haciendo uso de un método que se conoce como inicialización de Xavier, ¿no? Por el nombre del autor que propuso este método para inicializar los parámetros del modelo, ¿no? Entonces, lo que se propone ahí es utilizar una distribución uniforme que esté en un rango de valores que resulta de este cálculo que realizamos acá, ¿no?
donde se toma en cuenta las dimensiones de cada tensor que vamos a entrenar. Entonces aquí tenemos el tensor de los, bueno, de los pesos, de las palabras principales y también los parámetros para las palabras de contexto. En Globe recuerden ustedes que tenemos palabras principales y tenemos palabras de contexto. Necesitamos parámetros para poder pues identificar ambos tipos de escenarios, tanto las palabras principales como las de contexto. Entonces voy a tener un conjunto de parámetros para las palabras principales y otro para las de contexto, ¿no? Que están dadas por W y WC respectivamente. Lo mismo para los vías, ¿no? Entonces, lo primero que se pide acá es calcular la función de peso, que es esta de acá. Esto lo habíamos visto en clases también. Esta función permite asegurar que los valores de los conteos, que los valores de la función objetivo, estén dentro de un rango específico de valores, ¿no? Eso es lo que aseguramos ahí. Entonces, esto es uno de los aspectos que se tiene que completar acá, dentro del weight function. Y también se les pide completar o implementar lo que es la función de costo para Globe, que está dada por esta expresión. Aquí tengo un pequeño typo, permítanme corregirlo. Esto en realidad es así. La sumatoria tiene como ponderación f de x de j. Así es. O sea, hay que Inge, multiplicar, hay disculpe. que ponderar eso. Inge, Dime. creo que no está mostrando su pantalla. A ver. ¿Ahora sí? Ya. Ahora sí. Ok, gracias por hacerme notar. Entonces, ahí tenemos la función de costo para Globe, ¿no? Eso es una de las cosas que se tiene que implementar. Entonces, para el weight function, que es esta primera, tenemos que realizar la implementación de la ecuación respectiva a este nivel. Y para la función de costo de Globe, es esta otra ecuación, esta de acá, ¿ok? Luego de eso, también tenemos que implementar las ecuaciones para los gradientes que actualizan los pesos de la palabra principal y de la palabra de contexto, y del bias principal con el bias de contexto, ¿no? Entonces, eso se lo puede hacer obteniendo la derivada de esta función, ¿no? Eso es, no hay mayores complicaciones ahí. Entonces, al final, luego de entrenar este modelo, igualmente vamos a tener un conjunto de embeddings que los podemos evaluar a través de la similaridad coseno que ya hemos visto para el caso de Word2Vec, ¿no? Que de hecho es otra de las cositas que tienen que ya ir completando. Entonces, les voy a pasar igualmente el notebook para que ustedes lo puedan revisar. Uno de los dos va a pasar a formar parte de la práctica, muchachos, eso les aseguro, ya sea la implementación de Globe o de Skipgram que veíamos en clases anteriores. Así que vayan echándole un vistazo a estos ejercicios que les estoy facilitando. Ok, ¿todo bien hasta acá, muchachos? Sí, Ya. Voy a pasar entonces a verificar la lista. Me van a prestar atención un ratito, porfa. Fernando, te estoy anotando. Andrés también. gracias, Inge. Vía Contreras. Vía Contreras está. Daniela Córdoba. Presente, Inge. Eric Galleguillos. Ok. Christopher. Presente, Inge. Leonard. Presente, Inge. Brian. Presente, Inge.
Eduardo, Presente, Inge. Johan, Presente, Inge. Dora, Presente, Inge. José Alejandro. Ok. Bien, eso es todo entonces para nuestra clase de hoy día, chicos. Que tengan todos buenas noches y nos estamos reencontrando el miércoles. Buenas noches, Inge. Ok, chao, chicos. Chao, chao.